Un médium es una persona que tiene la facultad de comunicarse con el más allá, y su don es muy importante para realizar una sesión espiritista. Sus facultades han sido tan impresionantes que a lo largo de la historia no han dejado de sorprender a las personas que han escuchado o experimentado sesiones espiritistas, incluyendo científicos. Así que sé bienvenido a un nuevo video de Estación Astral, que hoy te hablaré de los 5 médiums más famosos e importantes de la historia. Número 1. Emanuel von Swedenborg. Teósofo sueco y doctor en filosofía, nació en 1688 en Estocolmo y murió en Londres en 1772. Al editar su revista científica, el Dédalo Hiperbóreo, fue nombrado asesor de minas por el rey de Suecia. Posteriormente, tras sus descubrimientos en los campos de la metalurgia y la mecánica, fue elevado a la nobleza por la reina Ulrica Leonor. En 1743 dejó sus ocupaciones normales y se dedicó a los temas esotéricos. Swedenborg afirmó estar en contacto con los espíritus, llegando a alcanzar una notable fama como vidente. Una de sus anécdotas contada al respecto a sus poderes narra cómo una vez describió repentinamente un incendio que empezó a producirse en ese momento, en Estocolmo, a 500 kilómetros de donde él se hallaba. En 1744, en Londres, recibió una visión que lo orientó hacia la actividad religiosa. Yo soy el Señor, Creador y Redentor. Te he escogido para que des a conocer a los hombres el significado interior espiritual de la Sagrada Escritura. Desde entonces, aunque no abandonó las investigaciones científicas, se dedicó principalmente a la especulación religiosa y teosófica, publicando obras tales como Sobre la veneración y el amor de Dios en 1747, Los arcanos celestes en 1749 y La Nueva Jerusalén y su doctrina celeste en 1758. En estas obras, Swedenborg une un concepto mecanista de la naturaleza, la intuición de la unidad de los seres espirituales, almas, ángeles, demonios, la convicción de sus continuas relaciones mutuas. Cree que de la calidad de los vínculos mantenidos con el mundo espiritual por los hombres depende el progreso o el retroceso en el cambio del bien de cada uno de ellos. En dicho criterio general, interpreta de una manera personal y no siempre ortodoxa los dogmas tradicionales del cristianismo, y así, aun cuando ajeno a la institución de un nuevo organismo eclesiástico, y tendente más bien a la renovación interior de la cristiandad de su tiempo, constituyó en la práctica otra comunidad, la Nueva Iglesia, que tuvo adeptos en Escandinavia, en Alemania y sobre todo en Inglaterra. Número 2. Eusapia Palladino. Fue una medium italiana que nace el 21 de enero de 1854 y fallece en 1918. Desarrolló su actividad en países como Italia, Francia, Alemania, Polonia y Rusia, ganándose la fama de poseer extraordinarios poderes paranormales capaces de provocar la levitación de objetos, la materialización de espíritus fallecidos, la presentación de rostros de difuntos en barro húmedo y la interpretación musical a distancia o comunicación con personalidades a través de su espíritu mediador, John King. Bien conocida entre la intelectualidad europea de su época, Palladino gozó de prestigio como medium, incluso entre algunos premios Nobel, que la distinguían de otros espiritistas aficionados al fraude profesional. Ya en 1926, a 8 años después de su muerte, los fenómenos de Palladino eran exaltados por Arthur Conan Doyle, en su libro Historia del Espiritismo. Entre todos sus viajes y sesiones de espiritistas que ofrecía en Europa, en París conoció al matrimonio Curie. El matrimonio Curie consideraba las sesiones espiritistas como experiencias científicas, tomando detalladas notas durante el transcurso de las mismas. Creían poder descubrir mediante el espiritismo el origen de ciertas energías misteriosas que ellos relacionaban con los fenómenos radioactivos.
Pierre Curie describía que los fenómenos que observaron resultaron completamente verosímiles, presenciando mesas que levitaban, objetos movidos a distancia, contacto de manos que pellizcan o acarician, y apariciones luminosas, en un escenario con un reducido número de asistentes y sin posibilidad alguna de contar con un cómplice. La mediumnidad de Eusapia Palladino no fue más creíble que la de otros médiums de la época, pero aventajó a todos al atraer la atención de científicos de responsabilidad moral y reconocimiento intelectual, cuyos testimonios escritos acerca de los fenómenos obtenidos tienen mayor fuerza de convicción que los relatos de personas menos autorizadas. Con ella quedó demostrada la realidad de muchos hechos que la ciencia ortodoxa de la época no aceptaba, pero generalmente es más fácil negar los fenómenos que explicarlos. De allí que muchos consideraron que la mediumnidad de Eusapia Palladino era tan solo un fraude, consciente o inconsciente. Número 3. Florence Cook. Nació en el año de 1856 y falleció el 22 de abril de 1904. A sus 15 años poseía grandes facultades psíquicas bajo la rara forma de materializaciones completas. De hecho, toda su familia tenía capacidades parecidas pero no tan desarrolladas como las de Florence. Desde muy joven percibía espíritus y oía voces, pero sus padres no deseaban dar crédito a sus relatos. Más tarde, en una sesión, se puso en evidencia su facultad de medium y sus padres se opusieron a que la ejerciera. Pero la perturbación provocada por los espíritus los hicieron recapacitar. Los fenómenos producidos en su presencia eran cada vez llamativos, voces directas, movimientos, de entre otros, hasta culminar con la materialización de Katie King, espíritu que había encarnado en Annie Morgan bajo el reinado de Carlos II de Inglaterra y que había fallecido en la isla de Jamaica. Afirmó que era hija de John King, el espíritu con el que tenía contacto Eusapia Palladino. Este espíritu, por aquellos días, presidía de muchas sesiones en las que se obtenían diversos fenómenos materiales, y aclaró que King era un nombre genérico de ciertas clases de espíritus. En 1872, Florence Cook se puso a disposición de William Crookes para que certificara la legitimidad de los efectos que ella producía. Los experimentos de William Crookes se realizaron en su casa, utilizando un pequeño estudio y un laboratorio de química. Durante los experimentos, Florence Cook descansaba en una habitación interior, mientras en el exterior se ubicaba Crookes y otros observadores. Después de 20 minutos a una hora, apareció una figura materializada por el ectoplasma de una medium, que en aquellos días era totalmente desconocida la existencia de esa sustancia y el proceso de su producción, que permitía la aparición de una mujer que caminaba, hablaba y actuaba en todos los sentidos como un ser independiente de la medium. Durante 3 años se llevaron a cabo sesiones de materialización, en las cuales se pudo comprobar, a pesar de una semejanza inicial, la diferencia de forma, altura, color de cabello, imperfecciones de la piel y funciones fisiológicas entre Florence Cook y Katie King. Crookes hizo una investigación escrupulosa y declaró que tenía la absoluta certeza de que eran 2 entes distintos en lo que al cuerpo se refiere, tanto en su aspecto exterior como en los signos fisiológicos, completando un estudio publicado en su obra Investigaciones sobre el espiritualismo, donde afirma públicamente que tenía absoluta seguridad en la legitimidad del fenómeno. Por último, Katie manifestó su imposibilidad para continuar materializándose. Había pasado una etapa muy penosa para expiar sus faltas, había cumplido su misión, el demostrar la existencia del mundo espiritual, y ahora estaba resuelta a elevarse a un grado superior. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, sería de gran ayuda. Número 4. Rudi Schneider. Nace el 27 de julio de 1908 en Austria y fallece el 28 de abril de 1957. Fue el último de 4 hermanos, Willy, Hans y Karl.
los cuales también poseían facultades de un medium desde su niñez. Las facultades de Rudy fueron observadas por investigadores y destacó en el campo de la telequinesia y la ectoplasmia. En su niñez, el investigador Albert von Schrenck-Notzing sometió a pruebas e investigaciones a su hermano Willy, ya que llamó la atención del pueblo al realizar una sesión donde se mostraban fenómenos sobrenaturales. En una prueba, Willy contactó con un espíritu llamado Olga, que posteriormente acompañaría a los hermanos durante su vida. Este espíritu pidió la presencia de Rudy, que para ese entonces tenía 11 años de edad. El investigador se sorprendió, ya que Willy insistía que los fenómenos se producían en completa oscuridad, y para Rudy se sentía cómodo al trabajar en lugares parcialmente iluminados. Para el año de 1932, en la sede de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, se llevó a cabo una sesión con Rudy, en la cual, días antes, en la sala donde se iba a ejecutar este acto, instalaron equipos infrarrojos para que con el menor movimiento Rudy pudiera ser detectado. Antes de empezar la sesión, Rudy fue atado parcialmente. Un tiempo después de comenzar la sesión, Rudy había entrado en trance, mientras Olga, su contacto con los espíritus, se manifestaba y el cuerpo de Rudy levitaba. Los investigadores quedaron asombrados, ya que registraron un incremento en su tasa de respiración normal de entre 14 y 26 veces por minuto a 250 y 300 veces por minuto. La instalación del equipo infrarrojo permitió a los investigadores estar seguros de que Rudy Schneider no había movido sus extremidades. Sin embargo, Herbert, el hombre detrás de los controles, reportó que Rudy parecía generar una fuerza misteriosa que había hecho que el haz de la luz infrarroja oscilara en exactamente el doble de la tasa de su patrón respiratorio. Entre varias sesiones que realizó Rudy, fue al Instituto Metafísico de París en 1930 para someterse a experimentos del Dr. Eugene Osti y su hijo Marcel Osti, quien luego con entusiasmo confirmó las capacidades paranormales del medium y presentó los resultados de sus hallazgos en un folleto titulado Poder desconocido del espíritu sobre la materia, en la que llegó a la conclusión de que Rudy Schneider poseía la habilidad de mover objetos con fuerza de voluntad. Por último, en el libro El extraño caso de Rudy Schneider, publicado en 1985, Anita Gregory llega a la conclusión de que cualquier persona objetiva que estudió la vida de Schneider y su mediumnidad se forma la impresión de que estaba en posición de notables habilidades psíquicas. Desde que era un niño de 11 años se había permitido a sí mismo para ser investigado a fondo por los investigadores y había aceptado de buen grado todas las condiciones extenuantes que decidieron imponer. Hoy en día, el psíquico investigador John Beloff ha declarado que la mediumnidad de Rudy Schneider debe ser considerada entre la más auténtica en los canales de la investigación psíquica. Número 5. Michel de Notre Dame. Más conocido como Nostradamus, nació en Francia en 1503 y murió en 1566. Fue médico y astrólogo francés y famoso por ejercer como profeta y visionario, lo cual es considerado como una clase de medium. Fue de una familia judía que con los años se trasladaría al catolicismo. Estuvo rodeado de sabios que dentro de poco le iniciaron en las profundidades de las matemáticas, lo que por aquel entonces significaba adentrarse en la astrología y en el arte de la medicina y la farmacia. Desde muy joven aprendió a manejar el astrolabio, a conocer las estrellas y a describir el destino de los hombres. En Avignon y Montpellier estudió letras, además de medicina y filosofía, asombrando a compañeros y profesores por sus raras facultades y su infalible memoria. Durante la llegada de la epidemia de peste a Montpellier, inventó unos polvos preventivos que tuvo mucho éxito contra la enfermedad. Tiempo después se instaló en Marsella como boticario y perfumista, dedicando su ingenio a la elaboración de elixires, perfumes y filtros de amor. Posteriormente, en 1546, la terrible epidemia llamada carbón provenzal llegó a la ciudad de Marsella y afectó a su población. Fue ahí cuando Nostradamus inventó un mejunje,
compuesto de resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosa, y su fármaco consiguió cortar el contagio y cobijó a Nostradamus de honores y prestigio. La fama de Nostradamus se iba haciendo cada vez más notoria, ya que proveía a sus clientes con aceites, pócimas, bebedizos y mixturas contra todo tipo de males, capaces incluso de curar la esterilidad. La gente lo llegó a considerar como un maravilloso hechicero y un habilísimo médico, pero muy pocos sabían su relación con los astros. En aquellos días abundaban los pronosticadores, y Nostradamus no quería ser uno más, sino el mejor. El magistrado Chavigny relata: él prevenía las grandes revoluciones y cambios que habían de ocurrir en Europa, y aún las guerras civiles y sangrientas, también las perniciosas perturbaciones que iban a asolar el mundo, y lleno de entusiasmo y como arrebatado por un furor eternamente nuevo, se puso a describir sus centurias y demás presagios. Por medio a que la novedad de la materia suscitase maledicencias y calumnias, como efectivamente ocurrió, Nostradamus prefirió guardar sus profecías para sí mismo, hasta que en 1555 decidió darlas a la luz. El éxito de estos crípticos cuartetos fue inmediato. Su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles cuando una de sus predicciones, la relativa a la muerte del rey Enrique II, se cumplió, tal como él había escrito. Los últimos días del profeta son también narrados con rigor de la pluma de Jean-Ames de Chavigny. Había pasado ya de los 60 años y estaba muy débil a causa de las enfermedades frecuentes que lo afligían, en especial de la artritis y gota. Falleció el 2 de julio de 1566. Poco antes de la salida del sol, podemos muy bien creer que le fue conocido el tiempo de su muerte, y aún el día y la hora, puesto que, a finales de junio de dicho año, habría escrito de su propia mano esas palabras latinas: Hic prope morst est, mi muerte está próxima, y el día antes de pasar de esta vida a la otra, habiéndolo yo asistido durante largo tiempo, y habiéndolo estado cuidándolo, desde el anochecer hasta el día siguiente por la mañana, me dijo estas palabras: no me verá con vida la salida del sol. Este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar un gran me gusta y dejar un comentario acerca del tema. Tampoco olvides de suscribirte y activar la campanita. Puedes seguirme en mis otras redes sociales. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.